Bueno, Shalom, buen día. Eh, Quería, grabar este mensaje que para mí es importante, no solo para mí, sino también para algunos hermanos y, y que creo que todos tenemos que manejarlo porque Roma ha hecho mucho daño, demasiado daño en las mentes de, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los adolescentes. Y creo que, nosotros a los cuales se nos ha confiado esta verdad, ¿sí? Este mensaje de restauración, estamos para eso, ¿no? Para restaurar, para enderezar, ¿sí? Las calzadas, los muros antiguos. Y uno de los conceptos, ¿sí? Que más se usa hoy en día, más conocido en el mundo de las religiones, sobre todo en el cristianismo, es la gracia, esa famosa gracia, entre comillas, ¿sí? Mal traducida, ¿sí? La gracia en sí es un concepto cristiano, romano, ¿sí? Y el hecho de no entender, ¿sí? Del porqué de esa gracia, para quién es la gracia y cómo se manifiesta, ¿sí? La benevolencia del Todopoderoso en relación a esa gracia. El hecho de no entender estos tres puntos hace de que caigamos en doctrinas torcidas y erradas, ¿sí? Si nosotros logramos entender algunas leyes, ¿sí? De la Torá respecto del adulterio, ¿sí? En el caso de un matrimonio, si nosotros logramos entender de que la Torá en el Sinaí representa la celebración de un pacto, la celebración de un matrimonio entre el Dios de Israel y su pueblo, si nosotros logramos entender eso y logramos entender de que Elohim también en esa celebración, en ese pacto, da ejemplo a sus hijos de la Torá en sí, no solamente para el hombre, sino que es su justicia, la justicia de Elohim en ese primer pacto vino a nosotros. Si nosotros logramos entender estos conceptos de matrimonio, de divorcio y de la pena por adulterio, vamos a poder entender ese mal llamado concepto gracia, ¿sí? Torcido. Vamos a poder entender qué es la gracia, para quién es y por qué fue dada la gracia y cómo se manifiesta, ¿sí? Hoy en día esa gracia en aquellos que están siendo injertados. Lo primero que nosotros tenemos que entender, como dije anteriormente, que en el Sinaí, ¿sí? No solamente recibimos la Torá, ¿sí? La instrucción, sino que celebramos un pacto, ¿sí? Elohim, ¿sí? En la Torá dice, no solamente con ustedes hago pacto allí en el Sinaí, en el desierto, sino también con aquellos que no están hoy aquí presentes, ¿sí? Habla a futuro, ¿ok? La celebración de un pacto, ¿sí? Es una alianza, ¿sí? Y una alianza es un acuerdo entre partes. Esas partes están reguladas o están regidas por cláusulas que son partes de ese contrato o ese acuerdo, ¿sí? En este caso podemos decir espiritualmente un matrimonio, ¿sí? Allí se produjo un matrimonio entre el Eterno y su pueblo, ¿sí? Una alianza. Él nos entregó una alianza de matrimonio, ¿ok? Pero el Eterno, ¿sí? Cuando nos entregó esta instrucción, dejó muy bien en claro, antes de firmar el contrato, de que si nosotros cumplíamos con las cosas que Él nos pedía, las bendiciones de ese contrato que firmamos iban a alcanzar nuestras vidas. Pero que si nosotros nos apartábamos, las maldiciones
de ese contrato matrimonial iban a alcanzar nuestras vidas. ¿Ok? La Torá establece muchas penas para las transgresiones e iniquidades, ¿sí?, de cada uno de nosotros. Y una de las penas que establece la Torá es respecto al adulterio. Hay leyes en relación al adulterio, ¿sí? Cuando una mujer, ¿sí?, casada en matrimonio, fornica con otro hombre, va en pos de otros amantes, con su salario alquila amantes, ¿sí?, tiene relación o tiene otros maridos, otros cónyuges o concubinos con los cuales, como dice el Tanaj, se amancilló, ¿sí?, se hizo ramera. La Torá prescribe algunos puntitos muy particulares a tener en cuenta. En primer lugar, que el primer marido está obligado a su mujer a darle carta de divorcio, carta de repudio, ¿sí? Primer punto. El marido, el eterno Elohim, debe darle carta de divorcio a esta mujer. ¿Y quién es esta mujer? ¿Sí? Que tuvo amantes, que se apartó, que se olvidó de su esposo, que no cumplió con las leyes de la Torá, que se hizo ramera, que se contaminó, que fornicó, ¿con qué? Con ídolos de madera, de yeso, con pueblos extranjeros, ¿sí?, y abrazando cosas que nada tienen que ver con la Torá. Bueno, esa mujer es lo que nosotros hoy conocemos como la casa de Israel, ¿sí? Después de la división del reino de Israel, Elohim levanta profetas para ambas casas, Judá e Israel, para que de alguna manera intenten volver, exhortarlos a que vuelvan a sus caminos. Pero no hay arrepentimiento, ¿sí?, en la casa de Israel, en Efraín. Por ende, se produce lo que se denomina el divorcio, la carta de repudio. La Torá establece que antes de darle carta de divorcio tiene que haber testigos que adviertan sobre este pecado, ¿sí?, para aquella adúltera, ¿sí?, a modo de que vuelva o deje ese tipo de conducta, ¿sí? Elohim lo que hace es levantar estos profetas, que lo vemos en el Tanaj, anunciando, ¿sí?, no solamente el regreso y la exhortación a que hagan teshuvá y vuelvan a su creador, sino también anunciando juicio si no lo hacían. Entonces Elohim, ¿sí?, conforme a ese pacto que también él celebró con la casa de Israel, procede a darle carta de divorcio, procede a darle carta de repudio. Ahora bien, ese es el primer punto. El segundo punto, para ir entendiendo esto de la gracia, la Torá establece que ese primer marido no puede volver bajo ningún concepto con su esposa, ¿ok? No puede volver. ¿Por qué? Porque es abominación. Cuando el marido vuelve con aquella que se hizo ramera, su esposa, es abominación, ¿ok? No puede volver. ¿En qué sentido? No puede volver en el sentido de que esta esposa, ¿sí?, no hizo teshuvá, ¿sí?, no se arrepintió, ¿sí?, de sus pecados, ¿sí?, permanece contaminada. En esa condición la mujer no puede volver con su esposo y su esposo menos. ¿Por qué? Porque Elohim, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, si él intentara volver con la repudiada en esa condición de adúltera, ¿sí?, es abominación a los ojos del Eterno. Distinto pasó con el caso de Judá, ¿sí?, en donde Elohim iba a visitarlos en su angustia, en su tribulación en Babilonia, y los iba a hacer retornar, ¿sí?, porque ellos iban a llevar adelante una teshuvá, un genuino arrepentimiento, iban a volver a Jerusalén. Pero en el caso de la casa de Israel no sucedió lo mismo, no hubo teshuvá a pesar de haber levantado profetas, y por ende la carta de repudio, la carta de divorcio, aún la tiene en su poder. No solamente Elohim, sino también la mujer. La mujer, al tener esta carta de repudio, al ser divorciada, es separada de su esposo, de su primer esposo, y por ende no puede volver a él en esa condición, sin teshuvá, sin expiación, porque es abominación ante los ojos del Eterno. Entonces tenemos un primer punto. La mujer, en su condición de adúltera, no puede volver al primer esposo, y el primer esposo, Elohim, no puede volver a tomarla como esposa porque es abominación. El segundo punto a tener en cuenta: cualquiera que se casa con una adúltera, ¿sí?, también adultera, ¿sí? Entonces tenemos un doble problema. Por un lado,
Elohim que no puede volver con esa mujer, porque siempre el deseo de él es volver con su mujer, con la casa de Israel. Y por otro lado, que cualquiera que la tome como esposa, adultera también. El que toma como esposa a la adúltera o repudiada, también adultera. Ahora bien, lo que nosotros debemos entender es que todo el Tanaj, ¿sí?, habla de el amor, a pesar de todo, de Elohim para con su amada, ¿sí? A pesar de que adulteró, a pesar de que es una ramera, a pesar de que no tiene posibilidad por la Torah, porque ella está atada, ¿sí? Ella está atada a cláusulas que firmó allí en el monte Sinaí, ¿sí? A pesar de que no puede volver con su esposo, la intención en el corazón de Elohim siempre es rescatar a esta mujer, ¿de qué? De su adulterio. Pero rescatarla de algo más importante. La Torah establece que la pena por el adulterio es la muerte, ¿sí? No hay posibilidad de teshuvá, no hay posibilidad de arrepentimiento. La pena capital para el adulterio es la muerte, ¿sí? Debe ser apedreada. ¿Recuerdan a la mujer ramera que quería ser apedreada? En esa escena en donde el Mesías, ¿sí?, confronta a los fariseos. Con esa mujer, ¿sí?, esa ramera que está allí, representa la casa de Israel, ¿sí? Fue librada en ese momento de la pena capital, de ser apedreada, ¿sí?, por el Mesías mismo. Esa mujer hoy en día necesita de un plan redentor, ¿ok? Elohim quiere volver con esa mujer, no puede por la Torah, y la mujer quiere volver con su esposo, o mejor dicho, para tener vida, ¿sí?, para no recibir esa pena capital, debe volver con su esposo, ¿sí? Pero no puede, porque la cláusula que firmó y que debe respetarse es la pena capital, la muerte. Ese es el acta de los decretos que Pablo tanto anuncia que pesaba sobre nosotros y lo cual se anuló. Ahora, también tenemos que entender esto. Una persona cuando pecaba, ¿sí?, para obtener remisión de pecados, para obtener perdón de pecados, necesita de la sangre, ¿sí? La Torah dice que es la sangre por causa de la vida la que hace remisión de pecados. Por eso llevábamos, o mejor dicho, Israel llevaba un sacrificio expiatorio por sus pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Ahora, Elohim, ¿sí?, en su misericordia, iba a dejar hacia el final de los tiempos un remanente de la casa de Israel. Porque nosotros cuando estudiamos el Tanaj vemos que parte de la casa de Israel, debido a su desobediencia y a su no arrepentimiento, fue entregado a espada, a hambre, a pestilencia, a cautiverio. Pero Elohim dijo que no iba a destruir del todo Israel, iba a dejar un pequeño remanente para el tiempo del fin que volvería, ¿sí?, no talaría del todo a Israel, ¿sí? Ese pequeño remanente que quedó para el tiempo del fin son esas famosas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa perdidas? Perdidas es como decir cuando nosotros cometemos una falta y no tenemos retorno. Muchas veces decimos, la verdad que estoy perdido. Ya perdí todo, no tengo posibilidad de solucionar esto, ¿sí? Es lo mismo que está ocurriendo con la casa de Israel. La casa de Israel hoy en las naciones, ¿sí?, no tiene posibilidad alguna de ofrecer un sacrificio expiatorio, porque no hay templo, porque no hay Kohanim, no hay levitas, sacerdotes que reciban sacrificios. No tenemos la posibilidad de llevar adelante los sacrificios expiatorios del Levítico, ¿sí? Entonces la casa de Israel tiene un problema, ¿sí? Tiene varios problemas. No puede volver con su esposo porque es abominación. No puede hacer teshuvá, porque para hacer teshuvá se necesita el derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Y no hay templo, no hay Kohanim, ¿sí? No puede. Y está fuera de pacto. Efraín, la casa de Israel, invalidó el pacto matrimonial. Ahora, ya no es esposa. Y aún más, está expatriada
de la ciudadanía de Israel y de las promesas, ajena a las promesas que se celebraron en ese pacto. La casa de Israel ya no representa absolutamente nada para el Eterno. Pero aún así, el Eterno, por medio de sus profetas, nos dice: ¿cómo podría abandonarte, casa de Israel? ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? ¿No es hijo precioso para mí? Se conmueve, se inflama mi corazón de compasión por él, por ella, por esta esposa infiel. ¿Ok? Lo único que tiene la casa de Israel en su mano son dos cosas. Como seguro, una carta de repudio, ¿sí? Y una pena capital sobre su cerviz y sobre su cuello. Tiene la muerte asegurada. Pero entonces, pensemos como Elohim, ¿cómo hace para volver bajo estas condiciones la casa de Israel a su tierra? ¿Cómo hace para nuevamente ser tenida en cuenta como esposa o como mujer virgen, pura, ¿sí? Sin mancha? Porque esa es la condición que nosotros tenemos que tener para entrar en pacto. Bueno, la única manera es mediante un plan, ¿sí? El Eterno tenía un plan, a pesar de todo. Y ese plan viene dada por esa mal llamada gracia, ¿sí? Que no debería llamarse así. La casa de Israel obtiene, ¿sí?, desde el Mesías, desde el nacimiento del Mesías y hasta el final de los días, lo que conocemos como el favor del Eterno. Es el favor del Eterno, un favor inmerecido, que no merecíamos, que nosotros lo conocemos como gracia. Pero esa gracia, ese favor inmerecido, ¿sí?, es en términos de justificación y no en términos de abolición de la ley, ¿sí? La Torá establece que una mujer puede volver a casarse nuevamente por segunda vez si su primer esposo muere, ¿sí? Si su primer esposo muere. Es la única manera que una mujer queda libre, ¿sí?, de ese pacto matrimonial que celebró con su primer esposo. Pero también nos dice una cosa respecto a los matrimonios de los sacerdotes, de los Kohanim, que un Kohanim, un sacerdote, solamente puede casarse con una virgen. No se puede casar con otra mujer, tiene que ser virgen. Entonces, ¿una mujer puede volver a casarse? Sí, pero debe morir el primer esposo, ¿ok? Debe morir el primer esposo, para quedar libre de ese pacto matrimonial y contraer nuevas nupcias, ¿sí? Y un sacerdote, un Kohanim, ¿sí?, el Mesías, nuestro sumo sacerdote, ¿puede casarse con una mujer? Claro que sí, puede casarse, pero hay una condición. Aquella mujer que toma un Cohen debe ser virgen, no puede ser ramera, no puede ser adúltera. La casa de Israel hoy, en su condición, no puede casarse con un Cohen, ¿sí? Y más con un Cohen Gadol, porque debe ser virgen. Así que es interesante que tengamos estos puntos en cuenta para entender la gracia, ¿sí? La gracia es el favor, ¿sí?, que el Eterno provee. ¿Para qué? Para que la casa de Israel vuelva a su tierra, ¿sí? Pero más aún, para que pueda hacer expiación, necesita de un derramamiento de sangre. Si la casa de Israel no tiene la posibilidad de hacer expiación porque no hay sacrificios levíticos, no hay templo, no tiene posibilidad alguna de hacer teshuvá. Para que la teshuvá sea genuina, debe haber derramamiento de sangre, ¿sí? Allí tenemos el plan del Eterno, ¿sí? El favor del Eterno, esa gracia, se manifiesta con una justicia mayor. Esa justicia mayor llega a nuestra vida a través de un intermediario. Elohim provee de un derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para aquellos que hoy están siendo injertados hagan teshuvá. Y el hacer teshuvá nos lleva no solamente a entrar nuevamente al redil, sino a ser limpiados, ¿sí?, a nacer de nuevo. Y si esta mujer nace de nuevo, ¿sí?, es limpiada de sus pecados,
podemos decir que reviste la condición de virgen, ¿sí? Una mujer virgen en esa condición, ¿sí?, tiene la posibilidad de contraer matrimonio, nupcias, con un sacerdote, con un Cohen, perdón, ¿sí? Entonces, la casa de Israel, por un lado, al profesar emuná, ¿sí?, en el sacrificio expiatorio en el madero, en ese derramamiento de sangre, ¿sí?, tiene la posibilidad nuevamente de ser limpiada, de ser virgen y de ser tomada como esposa. ¿Por quién? Por aquel que la redime, ¿sí? Nuestro Mesías. Esto es lo que nosotros conocemos como gracia, sin malinterpretar la gracia. La gracia es el favor que el Eterno provee para un pequeño remanente en el tiempo de fin de la casa de Israel. Yeshua dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y perdidas porque en todo sentido están perdidas, sin identidad, sin sacrificio, sin templo, como dice el Tanaj. Muchos días estarán los hijos de Israel sin templo, sin efod, sin terafines, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? La casa de Israel. Israel, la casa de Israel, hoy tiene nuevamente la posibilidad, ¿sí?, de tener, a pesar de que tiene una carta de repudio en su mano y que hay una pena capital sobre todos aquellos que aún no han sido injertados, ¿sí? Hablamos de todos aquellos hermanos que aún tienen que ser injertados y no conocen la verdad y que son parte de la casa de Israel, poseen en su mano un certificado de divorcio y ellos no lo saben, como ni tú ni yo sabíamos que teníamos en nuestra mano una carta de repudio, ¿sí? Necesitamos sí o sí de un sacrificio expiatorio. ¿Para qué? Para ser librados de esa pena capital que recaía sobre nuestro cuello. Pero hay algo más. Alguien ocupa nuestro lugar. Alguien ocupa esa pena capital para redimir a esa adúltera, a esa ramera bajo esa condición, ¿sí? Y así lo tenemos al Mesías. No solamente el Mesías muere, ¿sí?, venciendo todo tipo de tentación, sujetándose a la obediencia, ¿sí?, de la Torá. No solamente es el cordero inmolado, el cordero sin mancha que va al madero, sino también de que así como él muere, esta mujer, esta ramera, en su condición de adúltera espiritual, también está muerta. Y lo vemos en el valle de huesos secos de Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos, estos muertos? ¿Sí? Cada uno de nosotros. Hemos muerto, ¿sí? Estamos muertos. Pero aún más, debemos morir, profesar fe, ¿sí?, en la muerte y resurrección de Mashiach. Y es profesando fe en esa muerte y resurrección de Mashiach que también nosotros morimos en nuestra condición de adúlteros, de adúltera, de ramera, ¿sí? Somos hechos nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Somos hechos una virgen, ¿sí? La Virgen de Israel ha nacido de nuevo y está en condiciones de celebrar nuevas nupcias con aquel que la toma. Porque la Torah dice que un Cohen, ¿sí?, un sacerdote, solamente puede contraer matrimonio con una virgen, no con una adúltera, ¿sí? Entonces la gracia, el por qué, para quién y cómo es llevada adelante, tiene que ver con el favor del Eterno para con la casa de Israel, ¿sí?, para con un remanente que el Eterno dejaría para su unigénito, ¿sí? Yeshua exclamó: tuyos eran y me los diste. Y de los que me diste, este pequeño grupo, este pequeño rebaño, ¿sí?, no perdí ninguno, ¿sí? Entonces la gracia, como la enseña el cristianismo, es una doctrina torcida, que para cualquiera que acepta a Jesús es salvo. No. La gracia, ¿sí?, no invalida la Torah, la ley. Es por medio de la ley que nosotros tenemos conocimiento del pecado. Y es por medio de esa parábola del hijo pródigo, ¿sí?, que nosotros tenemos nuevamente la oportunidad de volver a casa. Y nosotros volvemos a casa como hijos rebeldes, ¿sí?, como esa adúltera, como esa ramera, ¿sí?, que estaba entre medio de los cerdos. Pero nosotros volvemos a casa de nuestro Padre para vivir según sus reglas, no según nuestras reglas.
Por último, para agregar, bueno, es un tema que aquellos que ya tenemos un recorrido, ¿sí? Eh, y, y que entendemos este misterio, ¿no? Que está allí, está oculto, ¿sí? Porque está oculto. Y que no se enseña, no se explica bien, sino que se ha torcido, ¿sí? El sacrificio expiatorio del Mesías. Eso es lo que ha hecho Roma, ha deformado, ¿sí? Ha deformado lo que sucedió allí en el madero y lamentablemente las cartas paulinas, las cartas de Shaul, para, para formar este dogma, ¿sí? Esta doctrina que tiene mucha influencia desde hace mucho tiempo en el cristianismo, ¿no? Y que tiene que ver con la famosa gracia. Pero aquellos que no solamente hemos tenido la posibilidad de entender qué sucedió allí en el madero, y que hoy tenemos nuevamente la posibilidad de, de ser Israel, de contraer nupcias, de entrar nuevamente en un pacto renovado, en una nueva alianza por medio de un derramamiento de sangre, que necesitaba la casa de Israel derramamiento de sangre para ser librada de esa pena capital que pesaba sobre sus espaldas. El acta de los decretos, como dice Shaul Pablo, ha sido anulada y es la pena capital por adulterio. Aquellos que ya hemos entendido esto, creo que también tenemos que trabajar mucho en esto, en derribar esas estructuras, ¿sí? En reparar esas calzadas, en reedificar los muros, ¿sí? Así como lo hizo nuestro Mesías. Porque muchas de esas ovejas están allí en el cristianismo, algunas están llegando confundidas y, y darle toda la cabot, ¿no? Toda la gloria al Eterno, porque nosotros éramos esa adúltera, ¿sí? No teníamos posibilidad alguna de tener un sacrificio expiatorio, no teníamos la posibilidad de hacer teshuvá. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay justificación, ¿sí? Así que bueno, espero que sea de bendición este punto de vista, al menos que tengo yo. Y si bueno, si eres cristiano y lo escuchas por primera vez, déjame decirte de que esto es así, esto es real, más real de lo que nosotros pensamos. Ese es el objetivo, ¿sí? De esa famosa gracia, entre comillas, ¿sí?